Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, pues ya ven que la cosa va de candidatos al Senado, que estamos conociendo todos los perfiles de unas elecciones que tendrán lugar el próximo día 23 de julio, cuya campaña electoral arranca de forma definitiva, de forma oficial, a partir del próximo día 7, y donde muchos majoreros y majoreras han decidido concurrir y llevar los grandes temas de Fuerteventura. Es el caso de Fernando Letán. Lo hemos conocido como una persona muy activa en redes sociales, una persona defensora del medio ambiente, defensora de una isla sostenible. Concurría además con Drago Verdes Canarias, acompañando a Ceisele Chacón en la lista al Parlamento, y ahora va a ser el candidato de Sumar. Correcto. Dentro de ese gran paraguas al que Drago Verdes Canarias se ha adherido para el Senado. Bienvenido, sí. Fernando. Muchas gracias, Nuria, bienvenido. Y qué fresquita que sea aquí. Aquí se está muy bien, en la calle, pero aquí menos mal que se está muy bien. Bueno, esto también para los que niegan el cambio climático, ¿no? Es que es evidente, y quiero decir que Sumar ya hemos trasladado a la Junta Electoral Central que se tomen medidas para que las elecciones se desarrollen con cierta seguridad por estos temas, que se garantice la ventilación, que esté fresco, que haya agua fresca disponible para la gente, zonas de sombra para los votantes. Ha sido una recomendación, no sé en qué quedará, pero es obvio que hay que tomar medidas porque todos los que salgamos a la calle los notamos. Y quiero hacer también un aviso a los trabajadores. Has visto las noticias, han muerto ya 2 personas. Murió un agricultor, me parece, alguien que trabaja en el campo, calor, y hace poco una limpiadora en un colegio. Yo trabajo en rotulación y a veces he trabajado en la calle supervisando instalaciones o dando indicaciones a los compañeros, y hay que tener en cuenta que los efectos del calor van siendo graduales. O sea, uno está subido a un andamio trabajando y no se va dando cuenta de cómo el calor le va comiendo hasta que en un momento para o se sienta o se levanta y le viene todo el bluff. Entonces nada, los trabajadores que tengan mucha previsión con eso, gorros, agua fresca, sobre todo a los jefes que también valoren eso. Yo por suerte en mi empresa, conoces a mi jefe, a Roberto Marván, él trabaja mucho en la calle, él va a las instalaciones, entonces él es consciente de todos estos problemas y nos lo dice siempre: cojan gorros, llevamos siempre agua fresca casi congelada, que por favor todos los jefes hagan eso, valoren la seguridad del calor. Exacto, que tengan esa... Y los trabajadores también sean conscientes. Es que no te das cuenta, ¿eh? Es que una vez, por ejemplo, en el recinto de FEAGA hay unos vinilos enormes allí, los pusimos nosotros, y esa instalación fue un día de calor y hay que parar, porque es que no te das cuenta, ¿eh? En serio, estás horas y horas así, todavía sientes energía, estás concentrado en el trabajo y tu cerebro está funcionando de determinada forma, pero... De repente... Hay que ponerse unas alarmitas así, cada 15, 20 minutos, de parar a ver si estás bien o no. En serio, es muy serio este tema, aunque parece una tontería, calor, sí. ¡Buah, Fuerteventura, estamos acostumbrados al calor! No, es muy serio. Bueno, estamos hablando de 9 días de intenso calor. Quizá aquí lo vemos con una mayor ligereza, porque al fin y al cabo, pues en 10 minutos nos podemos plantar en cualquier playa, básicamente, y podemos aliviar ese calor. Aquí en Canarias se suma además esta intensa calima para temas respiratorios, que también, pero estamos hablando de hasta 45, 47 grados que han llegado a registrarse en algunos puntos de Fuerteventura, y donde ya se han dejado, bueno, pues bastantes fallecidos, y me parece muy bien que un candidato al Senado salga un poquito de la agenda de los grandes temas y bueno, recuerde... yo creo que esto es un gran tema, ¿eh? Es un gran tema, pero me refiero que no es tan vinculante al Senado, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor se puede legislar, pero quiero decir que se preocupen también por todos los equipos, y bueno, ahora mismo estoy recordando toda la gente de las comisiones de fiestas de los pueblos que están ahora mismo trabajando, o la gente del Fuerteventura en Música, claro, ¿no? Que está ahora mismo trabajando. Bueno, pues eso, mucha precaución y mucha atención. Bueno, la experiencia fue positiva, la de Drago Verdes Canarias. Entiendo que sí, porque ahora sí, repite. Obviamente fue muy intensa, porque claro, éramos gente que empezábamos en esto, pero por suerte teníamos un gran equipo detrás que nos apoyaba y nos daba indicaciones. Y obviamente, aunque no consiguiéramos representación, es verdad que todos sabíamos las circunstancias, muy poco tiempo de preparación, de campaña, pero aún así unos resultados que la verdad es que
posicionarse por encima de marcas ya consolidadas como Podemos o marcas como Plataforma por Fuerteventura, bueno, no tan consolidada, pero su candidato sí, es una persona muy conocida, pues oye, a un grupo de personas que empieza un proyecto, pues le hace ver que es un proyecto ilusionante y que con futuro. Y de hecho, mira, eso que hablan siempre los políticos, yo voy por la calle y me dicen, a mí eso nunca me ha pasado obviamente, pero sí que ayer estuve en Cotillo, precisamente en la presentación del Fuerte Música por un tema, porque tocó con mi banda, después Sí. aprovechamos para hacer un poco de Exacto, promoción. de hacer un poco de promo, después. de autobombo, sí, claro Pero que bueno, sí. yo siempre me paso por allí a comprar un poke, porque me encanta la comida esa, el poke, y me dijo un chico que estaba trabajando allí, tú te presentaste por Drago, ¿verdad? Yo les voté, y digo, oye, qué bien, ¿no? ¿Sabes? Que es la primera vez que, que me pasa una cosa así, pero me ilusionó que más o menos con esto, cuando esto siga y tal, iremos subiendo y bueno, eso, muy ilusionante, aunque no se haya conseguido alguna representación, pero bueno, bien. Bueno, en este caso, el proyecto de Drago quizá le faltó tiempo, ¿no? Claro. Para madurar y para poder tener más espacios, más encuentros con la ciudadanía, pero aún así devoraron prácticamente a Unidas Podemos o ha quedado sepultado en estos resultados electorales. Es cierto que Yolanda Díaz aparecía días antes de las elecciones en Las Palmas de Gran Canaria, uno de estos foros que ha recorrido, una gira que ha recorrido toda la península y que ahí veíamos, bueno, pues que ponía sobre el escenario, subía al escenario a personas, a representantes de todas las islas y de todas las realidades. En el caso de Fuerteventura fue Cisele Chacón, quien transmitía las prioridades de la isla, y ahora ha sido Drago Verdes Canarias quien en un debate, y quería poner el acento aquí, ¿cómo ha sido ese debate a la hora de ¿sumamos o no sumamos? ¿Nos integramos o no nos integramos con Yolanda Díaz? Yo no he estado en el equipo de negociación, entonces no te puedo decir cómo fueron las negociaciones, porque todos sabemos que fueron intensas en toda España y entiendo que en Canarias también. Pero sí te voy a contar mi caso particular con Sumar, porque a lo mejor suena, es tan perfecto y tan casual todo que parece hasta mentira, pero mira, yo estaba trabajando en mi taller en septiembre de 2020 era, y recibo una llamada de teléfono anónima, que a veces no la suelo coger por lo que todos sabemos del spam telefónico, pero bueno, la cogí y resulta que era una entrevista del barómetro del CIS. Y una de las preguntas, lo estuve comprobando ayer, buscando qué barómetro exacto era la 22R. ¿Qué candidato prefiere usted como presidente del gobierno? Y las respuestas eran los candidatos de ese momento, Pedro Sánchez, Casado, Pablo Iglesias. Me leyó todos los candidatos y mi pregunta fue, ¿tengo que elegir entre estos o puedo decir otra persona? Y me dijeron, no, puede decir otra persona. Y yo dije Yolanda Díaz en aquel momento. Puede parecer ahora que me lo estoy inventando, pero me encantaría llamar al CIS, recoger ese audio si está guardado y que por favor me lo den. En aquel momento ni se hablaba de Sumar, ella no había hablado, pero era un perfil político que a mí me parecía esperanzador, me parecía impresionante, absolutamente impresionante verla cómo se reunía con las asociaciones de empresarios, cómo llegaba a acuerdos con sindicatos y cómo siempre acuerdos positivos para los trabajadores y para la mayoría de los ciudadanos, subir el salario. Era, no sé, yo no sé, antes de que yo naciera, bueno, yo recuerdo figuras políticas de esa talla como Julián Guita, pero a día de hoy todos hemos visto la política un poquito de aquella manera. Pues en ese momento digo, vaya perfil más impresionante tiene España a día de hoy. Y entonces, saliéndome de las respuestas, tuve que decir a Yolanda Díaz. Después surgió Drago en Fuerteventura, conmigo contactó a Cisele, fue quien me invitó a entrar, y yo también le comenté a la gente de aquí, digo, a día de hoy yo les pregunté, no sé si saben ya cuál va a ser la postura de Drago respecto a Sumar, me dijeron que no estaba decidido, este momento era antes de las elecciones municipales, algún mes antes, y yo les dejé claro, digo, oye, que sepan que yo para las generales me gustaría apoyar a Sumar, entonces bueno, si Drago participa de Sumar perfectamente, ya estoy aquí, y si no, pues bueno, que lo sepan, ¿no? Que tengo esa intención, y perfecto todo, así fuimos a las municipales. Y después llegó esa negociación en la que finalmente Drago se integra en Sumar y por tanto es lo que decía que para mí fue como genial, ¿no? Está todo como... Sí, un camino natural, ¿no? Claro. Ha sido... Y ya cuando me proponen para el Senado, pues obviamente a mí me costaba un poco después de venir de las municipales, todo el tiempo que se le come a la familia, a tu vida personal y todo. Pero bueno, un último esfuerzo, ¿no? Es como un mes intenso y
y no sé, creo que por toda esa gente que apostó por nosotros, por todo el equipo de Drago, todo lo que han trabajado, creo que tenía que coger esta oportunidad. Bueno, vamos a tener la oportunidad en esta entrevista de escuchar algunas de las declaraciones de Yolanda Díaz, porque últimamente, estos días, esta semana, que además todos los representantes a nivel nacional están haciéndose esa gira por todos los medios de comunicación, absolutamente todos, se está hablando y mucho de algo que ella ha mencionado. Decía que España era un país anómalo, puesto que los horarios de trabajo eran extenuantes prácticamente para el ritmo de vida o la conciliación o la vida personal o la vida familiar, y que teníamos que irnos a un modelo europeo. Pero claro, esto es bastante difícil de imponer, de impulsar desde ya, ¿no? Entonces, de lo que se hablaba, y quería conocer tu opinión, Fernando, sobre este punto, es sobre cómo, que esto es un debate que se ha suscitado entre los empresarios, es decir, cómo se puede reducir la jornada laboral, que por supuesto con ello se va a garantizar tener una mejor calidad de vida, que se trabaje menos, pero que la productividad siga siendo la misma cuando el salario, en este caso Yolanda lo que propone, sumar, es que el salario sea el mismo. Es decir, un trabajador cobraría lo mismo, sin embargo trabajaría menos horas a la semana y se supone que estaría mejor y por lo tanto sería más productivo. Pero luego tenemos un horario comercial que sigue cerrando a las 8 o incluso a las 10 de la noche en los centros comerciales, ¿no? Claro, lo primero que decías de a corto plazo está claro que no. O sea, hay medidas estructurales que son a largo plazo, y de hecho Yolanda Díaz siempre que habla de su programa, que no sé si ya lo ha presentado oficialmente, han ido sacando medidas poco a poco y había un documento muy grande, pero ella siempre habla de un programa a 10 años vista. Porque es como nos pasa aquí con el agua. Aquí el agua no se va a arreglar en esta legislatura. Se podrá hacer el mejor parche del mundo, pero obviamente hay un problema estructural por cómo está diseñada la capacidad y todo. Bueno, sí, para no entrar ahí, los cambios en el modelo de empleo y sociales, pues obviamente, gradualmente, poco a poco. Y es verdad que ya no es solo los horarios laborales, sino hablaba Yolanda Díaz también de los horarios sociales. Y creo que todos los que conozcamos a alguien que trabaja en hostelería, nos comenta ese caso de cuando quieren cerrar y entra la gente y no se va de la mesa y no entienden que ya tienen que cerrar, que ya tienen la cocina limpia. Porque justo el otro día yo me encontraba con un hostelero y me contaba esos casos, ¿no? De, oye, que es que ya ves que estás cerrando, que estás limpiando, y quizá el español todavía siente esa libertad de me quedo aquí en la mesa y no pasa nada. Bueno, pues poco a poco una conciencia colectiva de que esos camareros, esos cocineros, esos trabajadores también necesitan volver a su casa para descansar, estar con su familia, poder cenar juntos o lo que sea. Ya no es solo en el trabajo, sino nosotros también como sociedad. Yo recuerdo antiguamente que a mediodía, no sé, a mediodía todo cerraba. ¿Tú te acuerdas? Cuando yo era pequeño, tú salías a las 3 o 4 de la tarde y ya era calma, la hora de la siesta, la hora de descanso. Los domingos era muy complicado, pero uno se organizaba y uno decía, oye, el sábado o el viernes tengo que comprar tal cosa porque el domingo no... Como sigue pasando el día 1 de enero, ¿no? Que cierran muchas cosas y uno es previsor de comprar el pan o esas cosas que sabe que no va a poder comprar. Oye, pues ese cambio social es parte nuestra también y no pasa nada. Yo creo que llegó un cambio muy fuerte con Esperanza Aguirre cuando decidió que se pudiera abrir los 365 días del año, y eso no fue hace tanto. Yo creo, si no recuerdo mal, yo creo que vivía en Madrid cuando pasó eso, estaba estudiando un máster, o sea que pudo ser hace 15, 20, no sé, hace un tiempo. Vino ese cambio, ¿no? Como de la liberalización total de los horarios. Y claro, pues en ese momento uno lo asume. Parece que todo esto de ampliar se asume muy rápido y se vende muy bien, pero cuando ya hablamos de acortar un poquito, ahora parece que es todo complicadísimo, ¿no? Entonces, bueno, quizás es volver a un momento en el que las cosas iban un poquito mejor. Nos sumimos así alegremente en una cosa de libertad total de horarios y de muchas horas de trabajo, y bueno. Bueno, estábamos precisamente recogiendo ese corte. Póngase los auriculares, señor Fernando Letán, y escuchamos lo que Yolanda Díaz decía, porque es un tema que se ha convertido en un tema mediático, porque hay muchos empresarios que dicen, madre mía, ¿cómo hacer esto, no? ¿Cómo es compatible la reducción de la jornada laboral y, sin embargo, que se mantenga el mismo coste salarial? Que de los costes laborales hablaremos, donde ella también, bueno, pues proponía una cierta reforma laboral, una cierta reforma fiscal,
que ha quedado pendiente en este gobierno y que, por cierto, no contó con el apoyo del Partido Popular. Por eso creo que esta campaña va de nuestras vidas y el tiempo en nuestras vidas es fundamental. La propuesta que hacemos es muy clara, es reducir la jornada laboral sin reducir el salario, esto es clave. Queremos que el 24, el año siguiente, o sea, en escasos meses, reduzcamos la jornada en 37 horas y media para caminar en un proceso de diálogo social en una reducción hasta 32. Y también queremos que la gente salga 1 hora antes del trabajo. ¿Para qué? Bueno, pues para que podamos vivir, para que podamos irnos de cañas, para que podamos ir a una librería o para que queramos estar en casa. Por eso. Bueno, pues para poder vivir, ¿no? Es bueno, pues se está poniendo en el centro a las personas, ¿no? Es otra manera de entender, la política. Quizá me faltó antes responderte a esa parte y no es que no quisiera responder, sino que me lío un poco hablando y a lo mejor lo de reducir la jornada y cobrar lo mismo, eso se llama eficiencia, ¿no? Y entonces todos sabemos que hay determinados trabajos en los que hay que cumplir un horario. Por ejemplo, una tienda cuando se abre tiene que haber un dependiente, independientemente de que haya más o menos clientes, eso es un trabajo fijo. Pero sí hay otros trabajos productivos donde realmente hay flexibilidad para los horarios, ¿no? Se puede trabajar a una hora, se puede trabajar a otra, se puede concentrar trabajo o se puede dividir. Entonces, claro, en esos puestos donde los horarios son fijos y tiene que haber alguien fijo independientemente de la producción, pues es muy difícil o imposible. Bueno, se puede hablar de recortar horarios y es un cambio social, ya no es un cambio laboral, es un cambio de que si una tienda que cerraba a las 8 va a cerrar a las 7, pues, bueno, tenerlo en cuenta quizás por el bien de todos. O sea, hay que entender también la política como un bien social del conjunto, no individual. Y en los trabajos productivos, todos hemos estado en esas empresas en las que parece que no se puede parar ni un minuto porque el mundo se viene abajo y todos nos damos cuenta que viene un imprevisto como un corte de energía o como o algo y de repente esa empresa se para 4 o 5 horas y no pasa nada y no se ha caído el mundo. Todos hemos tenido esos clientes que parece que si no le entregas el trabajo al día siguiente su empresa va a entrar en quiebra y resulta que por cualquier motivo imprevisto no se puede terminar y se le entrega un día más tarde y tampoco ha pasado nada. Entonces, quizá también en esos trabajos productivos se pueda redistribuir el trabajo y esas veces que no hay mucho trabajo porque está la cosa un poco floja, pues, no sé, distribuir. Yo he estado en sitios donde se ha podido mejorar la eficiencia. Y el problema es que una vez mejorada la eficiencia, no ha habido este toque desde arriba de, oye, somos más eficientes, vamos a irnos 1 hora antes. No, porque parece que eso también es un cambio de mentalidad que cuesta asumir. Oye, si hemos producido todo ya, ¿por qué quieres que esté aquí 1 hora calentando la silla? Y esa es una mentalidad que también creo que hay que... Que hay que cambiar, Claro. hay que cambiar, efectivamente. No todo tiene que hacerse de forma presencial sí o sí por calentar una silla, quiero decir, ¿no? Que muchas veces es así, sino que se puede teletrabajar. Algo tendríamos que haber aprendido de la Claro. pandemia, Mira, de conciliar te esas cuento vidas familiares, esos niños, etcétera. Mi caso personal, ahora que estoy involucrado en estos temas de política y tengo que acudir aquí a los medios a veces por la mañana, por suerte, pues tengo buena relación en la empresa, es una empresa familiar y me puedo gestionar más o menos el trabajo. Entonces, oye, me voy a ir un rato, pero después a lo mejor por la tarde vengo y adelanto ese poquito. ¿Y qué pasa cuando hago eso? Que concentro todo el trabajo y lo hago concentrado por la tarde. Claro. Entonces, ese tiempo que a lo mejor haces un trabajo y esperas a ver si viene otro, esperas a ver si te respondes o tal, bueno, pues si me dedico a venir aquí y después por la tarde adelanto todo eso, quizás he sido más eficiente también. Me pasó también en Bueno, pues también Sí. porque No por es un tema de comparable. responsabilidad. Claro, ¿no? y no es extensible a todo el mundo. Quiero que quede claro No que... todo el que mundo cuenta con esa implicación. no, o que También. su trabajo no permite esto que hago yo, un trabajo presencial de estar delante de una máquina súper importante porque si le pasa algo, bueno, tiene que estar ahí, no puede ser Exacto. como yo me voy y luego vengo a verla, no, hay que entender la casuística de cada uno. Pero bueno, que mi caso es extrapolable a muchos otros casos y creo que por lo menos hay que ponerlo sobre la mesa, porque es que si Efectivamente, nadie hay lo que- pone sobre la mesa, nadie va a darle vueltas, por lo menos poniéndolo sobre la mesa, quizá le damos alguna vuelta. Bueno, vamos a irnos a Fuerteventura, vamos a irnos a los grandes temas de Fuerteventura, que son los que se debaten en el Senado.
y que, bueno, pues estamos hablando estos días con los candidatos sobre la regeneración y rehabilitación de la playa del Castillo, estamos hablando de temas de agua, de una mayor financiación en este caso. Ayer mismo los candidatos de Nueva Canarias visitaban las oficinas de la Seguridad Social, otro tema que repiquetea cada vez que nos acordamos de las elecciones al Senado. ¿Por qué Fernando Letán se quiere presentar al Senado? ¿Cuáles son las causas donde les gustaría contribuir, mejorar? Principalmente, al ser una cámara territorial y como dices, todos los problemas bueno, todos no, pero la gran mayoría de los problemas de esta isla están muy vinculados al territorio. Hablamos de la protección paisajística, la protección de los parques naturales, el problema del agua tiene gran relación con el territorio, la saturación turística, la falta de vivienda, son problemas muy relacionados con la insularidad. Entonces está claro que hace falta una voz, porque quizá una persona que vive en un país, en una plataforma continental donde el territorio parece infinito, porque puedes seguir caminando y nunca te caes al agua, pues quizá no tiene esa percepción que tenemos los majoreros, que vemos el límite del mar ahí y sabemos. Y cuando ves que cada vez las construcciones se van acercando más al mar, pues da pena. Y está pasando, por ejemplo, el Cotillo, que era un pueblo con unas dimensiones, y de repente esos espacios que quedaban libres, que todavía te permitían ver la playa, bueno, pues ya se están construyendo. Entiendo que debe ser dentro de la legalidad, dentro de los planes o lo que sea, pero ciertamente uno va perdiendo ese aspecto de isla, ese ver la playa desde aquí. Entonces, esa idiosincrasia de los canarios, de los majoreros, de tener un territorio limitado, pues creo que necesita esa voz allí. Y Drago Verdes Canarias, Drago Canarias es nuestro partido en confluencia con los verdes y con ECU, pues es muy importante que los verdes tengan mucho peso en el futuro de España y de Europa. Ahí está nuestro portavoz Ernest Urtasun, que es de los europarlamentarios de los verdes, una declaración de intenciones, y creo que es importantísimo porque esto del calor, el cambio climático, las faltas de los terrenos para cultivar, es que si nos quedamos sin eso, nos morimos. Ya da igual cómo esté el empleo, cómo esté la industria, cómo esté tal, que como nos quedemos sin comida o achicharrados, eso ya no tiene vuelta de hoja. Sobre las eólicas, por ejemplo, ¿no? Que se está suscitando de nuevo un debate sobre la implantación, pues sin ningún tipo de criterio, bueno, sobre la ausencia de un plan territorial o un plan insular que fije exactamente cuáles son las zonas. ¿Cuál es la postura de Sumar? Si te digo la verdad, yo ahora la postura realmente es que eso esté ordenado, y esa ordenación obviamente tiene que contar con la ciudadanía, con gente experta en la ordenación y con gente ecologista que controla el paso de las aves. Bueno, aquí hay muchos expertos ecologistas porque tenemos muchas zonas cepa. Esa gente con esos conocimientos debe participar en esa ordenación. Entonces, creo que lo que está pasando es que muchos planes de ordenación se encargan siempre a la misma gente, vemos siempre los mismos apellidos, y eso pues hace ver que quizás no sabemos qué intereses puede haber detrás. He visto también muchas críticas a la implantación eólica por los solares en los que se implantan, que, bueno, ¿y por qué en este no? Bueno, quizás porque el propietario, bueno, quizás porque el justiprecio está muy bien para ese solar que parecía que no valía nada, de repente le saca una rentabilidad. Bueno, pues todo eso hay que fiscalizarlo bien, comprobarlo. Y después también se habla del impacto visual. Yo sí que quiero decir que personalmente la figura, la forma ingeniera de un molino eólico me gusta, porque desde pequeño siempre en los dibujitos del cole sobre las medidas renovables estaba la ciudad con el molino. Entonces, como diseñador industrial, no me genera un impacto visual negativo. A mí personalmente, ver un molino eólico me transmite: mi isla está aprovechando sus recursos. Ahora es verdad que sí que hay que analizar dónde se ponen. Pero a mí la estructura de un molino me trae un buen recuerdo, unas buenas sensaciones. Unas buenas sensaciones de estar aprovechando eso que quizá llevamos mucho tiempo desperdiciando. El problema es que no se queda en la isla. Sí, ahora es, pero que no es lo mismo, por ejemplo, que una torreta. Una torreta realmente es un impacto visual muy negativo, porque pudiendo tener una alternativa de soterrar o de llevarlos paralelos a otra obra como una autovía, no sé, puede haber soluciones. Claro, lo que pasa es que con este tema se está generando el mismo debate que cuando el petróleo, ¿no? Es decir, parecido, similar, me refiero
refiero a que se decía no a las prospecciones y sí a las renovables, pero el sí a las renovables no era un cheque en blanco, no era al lado de una ermita, no era a 200 metros de una propiedad privada, que tienen, claro, el aerogenerador quizá estéticamente no es desagradable, hasta que no lo tienes enfrente de tu casa día y noche, por supuesto. ¿no? Y lo que comentaba que no se queda la isla, cierto, o sea, para mí personalmente la energía es un asunto público, o sea, y ahora parece como de comunista bolivariano hablar de que hay determinadas cosas que tienen que ser públicas, pero oye, que cuando yo nací, en el 84, había una cantidad de empresas públicas en España de energía, de telefonía, de correos, creo que sigue siendo de las pocas que más o menos sigue siendo pública, y de aquella manera yo creo que tienen vendida buena parte. La energía debería ser pública, obviamente, y por mí, obviamente, sería ideal que todos esos molinos fueran nuestros, fueran de la isla, y si nos sobrara, obviamente, perfecto, compartir con los demás. Es verdad que es una pena que desde esa época de privatizaciones constantes, una tras otra, de todo, bueno, incluso industrias del metal, tenía España industria del metal, es que hemos perdido muchísimo, y no sé si la gente valora el desastre que fue ese dinero rápido, un poquito de dinero en ese momento, a día de hoy habría multiplicado por vete a saber cuánto el valor. Pero bueno, nos sumimos en esa deriva y en estas estamos, y obviamente sería interesantísimo recuperar que la energía renovable sea pública y pertenezca a las instituciones públicas. Bueno, y que sobre todo el territorio, que es el que tiene el impacto de esos 400 metros cuadrados de cemento en cada uno de los suelos donde se están destinando estas eólicas, un poco sin ton ni son, pues que tuviera una repercusión en la factura de electricidad, al menos de esas localidades que se ven afectadas o incluso de todos los vecinos de la isla. No obstante, es un tema del que vamos a hablar y mucho a lo largo de los próximos meses, puesto que ya hay asociaciones que están volviendo otra vez a remover el avispero, puesto que se termina el plazo de alegaciones para las eólicas, para las próximas implantaciones, sin que parece que las administraciones hayan movido demasiada ficha. Bueno, quiero preguntarle sobre estas declaraciones que ha hecho Yolanda Díaz con respecto al líder de los populares. Ya saben que Yolanda Díaz, la candidata de Sumar, en este caso en la plancha, en este paraguas en el que Drago Verdes Canarias también han decidido dar su apoyo, también es gallega, igual que el señor Alberto Núñez Feijóo, y comparten quizá o han compartido un modelo territorial, quizá, al inicio de sus carreras políticas. Sin embargo, una de las cuestiones que está repitiendo una y otra vez es que las elecciones no van solo del Partido Socialista y del Partido Popular. Feijóo es un gran adversario y lo es, pero es un gran incompetente, que también lo es. Vengo diciendo desde que ha llegado a Madrid Feijóo que no está preparado para gobernar. Y no está preparado para gobernar una persona que ayer nos muestra su absoluto desconocimiento sobre la vida de la gente. Es evidente que el señor Feijóo no va a la compra, pero es que el problema, lo peligroso de Feijóo, es que es un radical en términos económicos y un hombre que desconoce muchísimas cosas en la gestión pública, y esto es tremendo. Es decir, Feijóo, si hoy le preguntamos, descríbame usted cómo se desarrolla la mochila austríaca, es que no sabe decirlo, a pesar de que viene hablando de ella. Por tanto, yo creo que lo que está pasando ahora mismo es que España ve entera a un Feijóo que los gallegos y las gallegas conocíamos muy bien, que es el Feijóo de la incompetencia, es el Feijóo de lo oculto, es el Feijóo que oculta, y todavía no explicó hoy su relación con un narcotraficante como Marcial Dorado. Tiene que rendir cuentas a su país. Cuando en Galicia las madres que luchaban contra la droga, sus hijos se morían como chinches, y él se hacía no solamente fotografías, sino que sus relaciones eran con narcotraficantes, y esta deuda la tiene que saldar con la ciudadanía española antes de presentarse a un proceso electoral. Tiene que explicarle a España por qué oculta su relación, es la foto más bochornosa, de las más bochornosas de la democracia española, por qué oculta cuáles eran sus relaciones con los narcotraficantes. Dos, lo estamos viendo, oculta a su socio, y su socio es que Abascal en su proyecto va a ser su vicepresidente, no hay vuelta atrás, lo saben perfectamente, y como estamos observando, oculta su salario. Yo creo, lo vuelvo a decir, que un candidato a la presidencia del gobierno afirme sin rubor y legitime que se puede maltratar a una mujer
porque alguien tuvo un divorcio duro es que está incapacitado para presentarse a las elecciones. Todavía a día de hoy no ha pedido disculpas. Bueno, pues es una entrevista, eligió este medio para público, en este caso para iniciar casi, ¿no?, lo que sería una campaña electoral, y además en un contexto donde parece ser que era muy temprano, en una Gran Vía vacía, donde mucha gente saludaba a Yolanda Díaz, en fin, todas estas cuestiones en este cambio de tendencia de la política, toda esa movilización que está haciendo de forma manifiesta al voto progresista, finalmente puede llegar a quitarle votos a un pacto como el que estamos viendo, que es el Partido Popular y Vox. Es lo deseable, ¿no? Y es lo lógico. O sea, lo ilógico es cómo sube un partido como Vox, que no tiene propuestas, que en estas elecciones generales y estos resultados ya están demostrando que, ¿sabes? Esa reunión en la que dejaron 5 puntos que decía la economía es la economía, el esto es, y ya está, y se quedaron frescos, y se quedan frescos, porque... me preguntan, ¿cómo este auge de la extrema derecha? Y yo, no, nadie lo sabe explicar, es que ni los analistas. Entonces, a mí solo me cabe explicar esta manipulación mediática que no son los medios, que son campañas gestionadas desde redes. No sé si te suena aquel caso de Cambridge Analytica, una empresa que recopilaba muchos perfiles de Facebook, los trataba con unas herramientas súper poderosas, creaba discursos destinados, focalizados, y creaba formas de manipular elecciones. Es la única forma de que en un contexto actual, después de una crisis enorme en la que todos hemos salido más o menos vivos, hay mucha gente pasándolo mal, pero hay que recordar 2008, gente suicidándose por perder las casas, por las hipotecas. En este caso, estamos sobreviviendo, estamos bien, unas tasas de empleo récord. O sea, ¿cómo sube esta gente sin proyecto y que nos quiere retroceder atrás? Nadie, creo que los analistas no lo saben explicar. A mí solo se me ocurre una manipulación mediática. Todos vemos por ahí que como no hay argumentos a las cifras ni a las realidades, solo hay ataques personales, porque todos hemos leído eso de Perro Sánchez. O sea, Perro Sánchez está constantemente en todos lados. A Yolanda Díaz le llamaban Lady Paro. ¿Cómo puedes llamar Lady Paro a la ministra de Trabajo que consigue cifras de empleo récord y bajadas de paro en momentos dificilísimos de la historia? Pues ataques personales, simplemente porque obviamente con la realidad no hay discurso. Y en nuestro caso de Drago Verdes Canarias, nos pasa también con Alberto Rodríguez, que Alberto Rodríguez, cuando deja la política, prometió volver a su puesto de trabajo, y volvió. Pero aún así hay gente comentando por redes sociales y por todos lados que ya no quiere dar un palo al agua, que no trabaja, que no sé. Alberto Rodríguez se reincorporó a su puesto de trabajo a los 2 días de dejar la política, con jornadas maratonianas para poder compensar con su proyecto político. Y ahora se habla mucho de un reality, y hay gente que se piensa que lo va a grabar ahora. Los que trabajan en medios, ustedes saben que ese tipo de programa se graba con mucha antelación, se edita, se produce y se queda guardado para emitir en el momento acordado, o incluso, a veces no se puede emitir en ese momento, se espera, se emite en otro momento. Ese programa se grabó como hace 1 año y medio. Y Alberto tuvo que coger sus vacaciones para grabar ese programa. Entonces, esta noticia que está saliendo ahora de que parece que va a grabar el reality ahora, no. Los únicos reality que se graban en directo sabemos que son Gran Hermano, Supervivientes, estos grandes producciones en los que se hacen conexiones en directo, pero otras grandes producciones como MasterChef, todos sabemos que son en diferido, se graban, se editan y se emiten pues muchos meses después, que además los ganadores tienen que tener un contrato de confidencialidad súper estricto para no decir que han ganado. Quiero que la gente sepa esa realidad de que los realities se graban con tiempo, y que Alberto... No, y que se juega con esta información, claro, ¿no? Para intentar... Que Alberto se reincorporó a su puesto de trabajo, que usó sus vacaciones para entrar en ese programa porque le apeteció, porque su libertad personal de participar en donde le apetezca, y durísimo compaginar con su proyecto político. Y bueno, que quede claro, porque la verdad es que he leído cosas por ahí que no, por desconocimiento, claro, bueno, la gente no lo sabe, pues quiero solo contarlo. Bueno, ahora que ya pues el nombre de Fernando Letán ya es más conocido que hace 2 meses, ¿no? Dentro de la política. En otros mundos es súper conocido, porque ya lo hemos dicho muchas veces. Este señor hace desde magia, música, diseño industrial, ha hecho absolutamente de todo, ¿no? Pero ahora que es un poquito más conocido, ¿cómo van a orquestar esta campaña? ¿Cómo la van a orientar, teniendo en cuenta que siguen sin fondos?
exactamente igual que en la campaña de las autonómicas? ¿A qué sectores se van a dirigir? O sea, ¿qué han aprendido de la otra experiencia? Bueno, ahora es diferente porque ahora realmente Drago forma parte de una plataforma más grande que es Sumar, donde sí habrá algo más de fondos y al ser un movimiento, una plataforma nacional, sí es verdad que se puede centralizar mucha producción y de esa forma se reparten gastos y puede ser todo un poquito más desahogado. Entonces, vamos a hacer una campaña, pues, aquí local con nuestra gente, con lo típico, cartelería, ir a visitar los pueblos, Encuentros y claro, demás, ¿no? pero sí es verdad que esta vez vamos un poquito, pues con un poquito más de apoyo Sí. y bien. ¿Cómo ha visto el trabajo de la anterior senadora, de Paloma Hernández Cerezo? Pues he estado consultando en redes y yo sí que quiero decir que una promesa electoral, fíjate tú, pero que realmente si yo saliera senador, me veo en la obligación de dar un informe al menos semanal de mi trabajo. O sea, todos sabemos que el trabajo de senador está muy bien pagado y entonces creo que tu población, tu gente, tiene que conocer qué estás haciendo allí. Y yo creo que un informe semanal de tu trabajo como senador, ya no solo como tu trabajo de partido, lo veo imprescindible. Que a lo mejor hay una semana bastante de poco movimiento allí, oye, pues dedícala a tu isla y reúnete con gente de temas que están en la mesa y di, oye, pues mira, hoy en el Senado la verdad es que no había nada previsto, estoy aquí en Fuerteventura reuniéndome con este sector, con este otro. Y eso es una cosa que yo tenía en mente desde el principio. Entonces he comprobado la actividad de Paloma y me faltó quizá un poco de eso, de descubrir el trabajo en el Senado, porque veía mucha reunión de partido, no tanto de Senado, y a veces unos espacios de varios meses sin noticias. Yo entiendo que hay canales oficiales, o sea, si uno quiere saber la intervención de un senador, hay un canal oficial que es la web del Senado, donde puedes ver sus preguntas, sus intervenciones, pero nadie acude a esos canales porque son un poco locura. Todos necesitamos un canal más público, más social, como una red social o unos medios de comunicación, donde explicar nuestro trabajo. Es como las leyes se publican en el BOE, pero ¿dónde nos informamos de las leyes? En los medios de comunicación, por comodidad y por facilidad, porque leer una ley del BOE puede ser bastante complicado. Entonces, bueno, simplemente mi promesa electoral principal, que si soy senador, me comprometo a dar un parte semanal de todo el trabajo que se hace en el Senado y cuando aquello, si yo veo que aquello está flojo, uno tiene la obligación de seguir trabajando pues de otra forma. ¿Cómo va a compaginar su vida actual, que está muy vinculada a diferentes colectivos, a diferentes aficiones, además, que desarrolla de forma muy profesional, con un Senado que obliga un traslado a Madrid? Además, un Senado es como un Parlamento, que nadie se venga a engaño, es decir, es una Cámara que exige estudiar. Y hay que ponerse al día y hay que saber interpretar las leyes y hay que entresacar mucha información y no todo lo que se vota obviamente compete a Fuerteventura, ¿no? Ayer decía Bruno Pérez y Jorge Marante que obviamente cuando uno está gobernando se luce menos porque tiene que apoyar al gobierno, en este caso en temas que a lo mejor no tienen nada que ver con Canarias, pero bueno, hay que estudiar, o sea, y lleva horas de recámara, ¿no? ¿Cómo lo va a compaginar? Hombre, lo de hay que estudiar, claro que hay que estudiar, pero por suerte un senador tiene un equipo, un partido tiene un equipo. En Drago tenemos gente súper valiosa de todas las ramas, o sea, es una pasada la gente que hay ahí. Gente que obviamente sabe más que yo de todo, porque yo obviamente... Bueno, es que un concejal también tendría que estudiar. Sí. Es que todo el mundo tendría que estudiar. Por eso ¿no? yo me dedico al diseño gráfico. Es cierto que soy una persona curiosa, que me gusta informarme de todo y saber un poco de todo, simplemente por mi personalidad es así, me gusta más o menos informarme, pero lo que dicen, aprendiz de mucho, maestro de nada. Bueno, me gusta tener nociones sobre todo, pero está claro que si hay que abordar un tema, yo necesito una persona experta que me hable. Yo no soy todólogo y no voy a saber de energías renovables, de tal, cifra y no sé qué, pero bueno, con pausa, porque claro, tú ahora me preguntaste antes de las renovables y yo tengo una persona a la que consultar sobre las renovables, una persona con conocimientos avanzadísimos. Entonces, si quieres, yo me informo y no voy a venir aquí a ocupar, pero bueno, en los comentarios de esta entrevista puedo dar más información, ¿no? Claro, porque eso es una cosa que me parece honesta. Oye, que a lo mejor en este momento no te puedo responder de algo que no sepa, pero lo consulto, me informo, trabajo una información y en los propios comentarios de la entrevista lo desarrollo a posteriori aquello que me haya quedado corto. Y me parece que
no pasa nada. En este ejercicio de honestidad que está defendiendo Drago, ¿no? Yo me quedaría, de hecho, con esto de que me vería la obligación de hacer un informe semanal y si no hay trabajo en el Senado, dedicarme a mi isla con encuentros y recogiendo las propuestas. También Alberto Rodríguez también ha sido noticia, como no, por ese titular que decía yo, después de 500 días y pico, que fue los que duré en la primera legislatura hasta que me expulsaron, básicamente, del Congreso de los Diputados, me voy a ir. No realmente los que duró, sino los que le quitaron. Los que le quitaron, Eso, los que faltaron para cumplir la legislatura. Es otra noticia que yo cuando la leí me pareció muy positiva, porque quizá eso la gente no lo ha oído, pero también se le critica mucho a Alberto estar pegado al escaño, que es que solo quiere recuperar el escaño, que es que lo que decía, que no quiere trabajar y que solo quiere dedicarse a la política. Oye, pues una persona que está recibiendo estos ataques y que además ha conseguido un puesto de concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, decir que solo va a cumplir esa parte de mandato que le fue robado, a mí me parece pues una honestidad y una demostración de que no estás pegado al sillón, de que simplemente quieres cumplir un mandato que te dio la gente, porque es que un político es un representante de los ciudadanos que le votan. Y a Alberto le votaron 60.000 personas, me parece, y fue un mandato que le quitaron de una forma que hace poco salió un titular de que el Tribunal Constitucional plantea devolverle simbólicamente el escaño. Me parece un insulto ese titular. Aquí no hay que devolver un escaño simbólicamente. El escaño fue robado y con unas malas artes, y entonces Alberto está prometiendo que si gana esa plaza en el Congreso de los Diputados, va a cumplir ese mandato que le fue quitado, y después obviamente hay gente que a lo mejor malentendió el titular. Abandona el escaño para cedérselo a su número 2, a Carmen Pestano. Obviamente no va a volver a dejar el escaño vacío, que quizá el titular decía eso y alguien lo pudo malinterpretar. Alberto Rodríguez cumple los días que le fueron robados y una vez terminados esos días le cede su puesto a Carmen Pestano, una chica joven de Tenerife que sería una voz joven en el Congreso. Yo esa noticia solo la entiendo de forma positiva y creo que quien la malentiende puede ser culpa del titular o de faltar estos detalles por conocer. De hecho, la política no debería de convertirse en decir un día una cosa y al día siguiente la contraria. Lo estamos viendo con Guardiola, ¿no? Esta señora que ha cambiado de forma de entender una línea roja como era con Vox a una línea verde en la que parece ser que se ha alineado seguramente por una presión política que ha sido fraguada en Génova. Claro. Eso está clarísimo, ¿no? Decía usted, Fernando, la ultraderecha o la entrada de organizaciones como Vox. ¿Qué opina la gente joven, la gente en la calle, sobre la gente con la que ustedes han podido hablar? Todos sabemos que tenemos nuestro círculo y muchas veces uno tiende a ser un círculo cercano de gente más o menos próxima. Entonces, claro, más o menos en mi círculo cercano, todos vemos, más o menos todos comparten mi punto de vista. Quizás a mí nunca me ha gustado esto de la cámara de eco. O sea, es verdad que hay que informarse en otros sitios y yo sí entro en foros de internet donde leo otras opiniones. Pero es verdad que la vida personal, bueno, pues uno tampoco va a ir buscando amigos de todas las ideologías para no estar en su cámara de eco. Pero he leído algo también como es que se acaba de firmar el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura hace escasamente una hora. La ultraderecha va a entrar en este gobierno autonómico con una consejería, una consejería, y bueno, pues vamos a ver por lo que va a recordarse a María Guardiola, ¿no? Que va a ser una legislatura que se ha iniciado con una mentira, porque ella hizo una comparecencia diciendo que no, un referente nacional al que el partido pues ha tardado en tumbar 4 días. Sí, hemos visto los bailes de cifras de Feijóo que chico, no sé, es que por eso es mejor la honestidad y es que hubiera sido mejor para él decir desde el principio. Es mejor pues, mejor el silencio. Necesitamos a Vox, pues Vox es nuestro amigo. Pues chicos, dilo, porque... Bueno, lo dijo en El Hormiguero, que la diferencia entre contar con Vox o no es gobernar o no gobernar en muchas de las comunidades autónomas. Claro, pero pues se lía con líneas de 12%, 10%, 11,8, 8 y entonces entran ahí en unos ridículos totales. Yolanda Díaz, obviamente, dice públicamente que habrá un gobierno de coalición progresista con el PSOE. Es lo honesto, ¿no? Es una cosa que también yo he echado en falta siempre en elecciones anteriores cuando había partidos como Ciudadanos, que nunca quedaba claro con quién iban a pactar, decía que con nadie, ¿no? O sea, había partidos que mayoría absoluta, un partido que se sabe que no. Oye, los ciudadanos queremos saber cuáles son tus ideas o con quién pactarás o en qué condiciones o algo así, ¿no? Pues desgraciadamente
en un momento en el que ya el bipartidismo no existe, porque está claro que de aquí en adelante va a haber dos fuerzas y otras dos más a los lados, pues hay que ser honesto y hay que decir en qué condiciones se va a pactar y se van a crear esas negociaciones. Bueno, este es el escenario en el que nos encontramos hoy viernes, día 30, último día del mes de junio, último día del primer semestre del 2023. Yo no sé si a ustedes, pero a nosotros se nos ha pasado volando. Parece que estábamos ayer comiéndonos las uvas y ya estamos casi en agosto, fíjense, y con unas elecciones donde el triunfo del Partido Popular en las autonómicas y en las municipales lo que hizo fue casi presagiar una ola triunfal y que Pedro Sánchez automáticamente, en una operación completamente inesperada, decidiera convocar las elecciones el 23 de julio, algo sobre lo que ha habido mucho debate, pero con lo que se está intentando movilizar, en este caso el voto progresista. Yolanda Díaz lo ha dicho claramente, que va a dar su apoyo a este gobierno, pero también se ha quitado de encima, no sé si se me permite esta expresión, todo este debate en el que la cuota de Unidas Podemos no ha salido muy beneficiada, es decir, se ha quitado de en medio a dos personas con las que se le podría identificar como algo con lo que ella no quiere, ¿no? Que es Irene Montero. En el caso de Canarias... Ya le digo, yo no he estado en las negociaciones y entonces no puedo hablar de ello, pero sé que tienen que haber sido muy intensas, muy complicadas, sobre todo por los plazos. Uh-huh. Y en Canarias yo creo que por lo menos el caso de Fuerteventura es claro, conseguimos mejores números que Podemos, por tanto, a mí me parece de lógica pues que el candidato al Senado correspondiera a Drago Verdes Canarias. Y después el reparto en la comunidad autónoma en cada provincia, pues no lo sé, le puedo decir que encabeza la lista por Tenerife Alberto Rodríguez, de Drago, y encabeza la lista por la provincia de Las Palmas Noemí Santana, de Podemos. A partir de ahí se conformaron las listas, y ya le digo, no es una cosa entre Drago y Podemos, Drago con Sumar y Podemos con Sumar. Cada uno negocia con este partido y... Bueno, está claro que una negociación termina con acuerdo de todos, pues así quedó. Con el apoyo de todos, ¿no? Bueno, pues 23 de julio nos vamos a ver mucho, porque además va a tener que participar en los debates electorales con todos los candidatos al Senado, que además hay muchísima gente joven. Estamos hablando de Paloma Hernández en el Partido Socialista, de Jorge Marante en el Partido Popular. En el caso de Vox estamos hablando de Miguel Felipe Rastrero, que es el actual concejal de Vox en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Y en el caso de Coalición Canaria, Isaí Blanco, ¿no? Sí, Isaí en el caso de Nueva Canarias es Peña Armas. Peña Armas, y en el caso de Sumar es Fernando Letán. Yo creo que puede haber un debate muy interesante. A Isaí me presenté ayer, estuvimos en el Fuerte Música, que ahora vamos a colar eso. Sí, sí. me presenté, le digo, hola Isaí, soy Fernando Letán y soy candidato al Senado, ya nos veremos estos días, así que nada, perfectamente. Y lo vi por eso, porque el Fuerteventura en Música, ese referente de la isla que bueno... Para todos nosotros que llevamos ahí casi, ¿cuántos años lleva? 20 años. 20 años. Pues desde la primera edición creo que hemos ido a todas. Sí, sí. Este año yo tengo una banda de Dixie que se llama The Planger Dixie Band y tenemos la suerte de poder hacer otra vez un pasacalle desde el pueblo hacia el escenario. ¿Qué va a ser hoy? Ah, claro que es hoy. ¿Es hoy viernes? Es que yo ya... No, a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Nuestro pasacalle empieza a las 6. A las 6 Vamos a salir tarde. a las 6 de la Plaza del Pueblo, donde está el bar del Acorralado, un poquito a un lado, que hay una bajada ya que baja al muellito. ¿Sí? Entonces estaremos allí, The Planger Dixie Band. Empezamos a tocar, vamos recorriendo el pueblo, vamos acercándonos por la zona, por los bares, por donde hay gente, que se vayan sumando a nuestra caravana. Y vamos caminando, tocando música swing, hasta la playa. Y ya una vez llegamos a la playa, supongo que sobre las 7:15, 7:30 o así, no sé cuánto, a ver cómo avanzamos. Y allí pues ya empezaría el concierto de lo que sería el FEM de la parte de noche, porque nuestra actividad está englobada dentro del FEM de día, que organiza Cotillo Joven, que todos sabemos lo que pasó, que tuvieron ahí hasta última hora, no les confirmaban el poder realizar este proyecto. Finalmente salió. En la rueda de prensa, Luzma pidió, por favor, que esto se mantuviera, que todos compartimos, que es que un festival no puede ser solo los conciertos de la noche. Todo el mundo lo flipó en el FEM de día del año pasado. Este año también hay muchos más grupos, talleres de danza africana, talleres de la APA, un concierto de 5 Enclave, que es una banda de música que cubana. Se ha recuperado.
Sí, existió hace unos años, tuvo un Ujú. parón y ahora vuelven, que tengo unas ganas tremendas de verlo. Tocan amigos míos como Guillermo, el bajista, Luis, el trompeta. Y es que eso, es que son actividades necesarias que le van a dar una vidilla al pueblo, que, bueno, Geri también, Sudaquita, por no Sí, olvidarnos de, sí, de la sí, escena urbana también. sí. eh, y bueno, eso, que tenemos, lo hicimos el Hey año pasado, Chabón. Hey Chabón, hicimos el año pasado el pasacalle y lo volvemos a hacer este año. Y nada, encantadísimo y nos vemos ahí a las 6 de la tarde. Bueno, que además esa caravana, ¿no? Y Mm. ese de Player DC Band anima muchísimo porque lo que hace es tejer al pueblo con el festival. Claro, es Arrastra, ¿no? la conexión, La la línea conexión. que va marcando en el Es ese plano. carril, efectivamente, en el que todos nos apuntamos y ya llegas con un ambiente. El problema es que todos sabemos los horarios sociales y nuestras cosas, todos están en el bar y bueno, todavía no tenemos la costumbre de, bueno, vamos con la banda hasta allí y seguimos allí. Claro, quizás una hora, empezar los conciertos a las 7 de la tarde, el horario español de cómo cenamos, esa cosa está ahí. Esa... Eso está complicado, pero bueno, el año pasado nos siguió mucha gente muy animada, además es un tipo de música pues que aquí no se conocía demasiado, el jazz clásico de Nueva Orleans, los inicios del swing, la música de Louis Armstrong, de ese tipo. Y bueno, a mí es una música que me apasiona, es el proyecto musical que más me apasiona y me agradezco muchísimo a los compañeros, a Javi, al clarinete, a Sergio, a Paquillo, a Arancha, a Andrea y a Rico, que son todos los miembros de Planger DC Band, que en serio, ya notarán esta tarde, quien vaya a vernos, que nos encanta, que nos encanta. Bueno, nos hemos visto en los carnavales, ¿no? En el coso carnavalero o con otra formación, en el coso carnavalero de Gran Tarajal. No, carnaval no, era el Trantrán, ¿no? O el Trantrán, En el Trantrán, en el sí, Trantrán. en el pasacalle del Trantrán también. Genial ese Y ambiente. superbién. Es que a mí esos pueblos que se implican, es que yo supongo que lo comparte. Sí, por supuesto. Yo paro en Gran Tarajal y veo a todos los vecinos vestidos de payaso, de tal, con los tutús y mira, se me ponen los pelos de punta, porque es muy bonito la participación del pueblo y es una cosa que desgraciadamente se ha ido perdiendo un poco y hay que recuperar lo que decía, las comisiones de fiesta, Sí. esos carnavales en los que participaba la gente y poco a poco parece que las instituciones van absorbiendo esos eventos. Bueno, la historia del Lebrancho Rock. Por ejemplo, ¿no? Creo que tú estabas en los, Sí, en los inicios, de los los fundadores, inicios. sí. Y cómo eso se va absorbiendo por instituciones, acaba delegado en productoras, se pierde toda la esencia. Y esos pueblos que mantienen la participación de los vecinos en sus fiestas y en sus cosas, pues tremendo. Tocamos en el pasacalle y al día siguiente, el sábado, tocamos por allí por la avenida, que estaban los Sí. artistas callejeros, pues también pudimos tocar por ahí por la avenida. Impresionante y sobre todo sí. cuando cayó la noche, porque claro, el jazz, swing, Claro. se empezó a atardecer, nos subíamos a un banco de la avenida, la gente ya con un poquito de chispa. ¡Guau! Sí, nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues solamente hay que ver cómo lo cuenta, ¿no? Fernando Letán, y además nosotros tuvimos la suerte de disfrutarlo y podemos dar fe que fue tal cual lo está contando. De hecho, tiene que haber alguna grabación de ese momento porque nos quedamos bastantes minutos, ¿no? Participamos también en el Cotilleando, Cotillando que también. es súper bonito allí en el pueblo. Precioso, Participamos también en la Semana de la Juventud. Esa sí fue un poco súper callejera, porque había un evento juvenil en la playa, de DJs o de música urbana, Sí. y después había una verbena en el recinto, y entonces nosotros estábamos en medio, en ese trayecto, entonces toda la gente que iba de un sitio a otro era como una transición ahí, y también fue impresionante tocar swing y ver a los pibitos jovencitos de 15 a 20 años que venían de escuchar música urbana, pues allí disfrutando también, porque a mí el swing siempre me ha parecido una música que le entra a todo el mundo, Sí, que es la fácil que escuchas y te guste. mueve el medio, te mueve el cuerpo, pues aquello también, estar allí en la Semana de la Juventud, genial. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle a toda nuestra audiencia que hoy a las 6 de la tarde, partiendo del bar Acorralado, la plaza del Cotillo, con la que se Un da la poquito al lado, bienvenida, en la calle que baja. en esa calle que sí. baja y que cruza ya toda la avenida del Muelle Chico y que va a ser el recorrido hasta el escenario del Cotillo, que hoy acompañemos a estos músicos porque ya ven, ¿no? Casi se nos emociona Fernando, Nano Letán, como le conocemos habitualmente y más en este entorno ya de la música. Y después hay un cartel
cartelazo, en este caso, este año, con Altai Páez, siempre la cuota local, nos lo decía ayer Raico de León, Ara Queen of Drums, Instituto Mexicano del Sonido, que por cierto lleva algo así como un mes recordando todos los días en sus redes sociales que viene a Fuerteventura. Oye, esto también es promoción. Bomba Estéreo, eso será a partir de las 12:30 de la noche aproximadamente. Tabaiba y una DJ sesión de Paradise. Es decir, que hoy hasta las 4 de la madrugada, primer round de este FEN, al que pedimos también que todo el mundo intente llevarse la taleguita para que su basura vuelva a donde ha salido y no se la dejemos a ese equipo de limpieza que el año pasado, decíamos, estuvo hasta las 7 de la mañana agachándose en la playa para que los primeros usuarios la encontraran en perfecto estado de revista. Y ojo, no solo la playa, sino los alrededores. Y los alrededores. Porque toda esa zona de acampada y tal... Ya Pero sabemos hemos visto que incluso el Cabildo ha puesto una valla de protección en los entornos de alguna parte de duna, ¿no? Que hay en la playa y donde hay vegetación o incluso alguno de estos árboles que nacen de forma casi mágica en la playa. Bueno, pues ha puesto protección precisamente para evitar, para eso hay aseos y hay otros lugares, ¿no? Fernando, mucha suerte esta tarde. Muchas gracias. Mucha suerte. Acompañen a este grupazo que de verdad que merece la pena. Además se ponen guapísimos, hay que decirlo. Se ponen guapísimos y nos llevan a otro momento de la historia. Que vaya muy bien y del Senado volvemos a hablar la semana que viene. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a estar en el FEM, vamos a estar con los compañeros, vamos a estar con la Radioneta, vamos a estar con la Cancela mañana con el FEM de día, va a estar la compañera Luz Benítez, Yolanda Martínez, en fin, vamos a estar en un despliegue el habitual, en este caso para llevarles todo aquello que nos puedan proporcionar, aunque mucho me temo que los artistas no están por la labor de conceder alguna que otra entrevista. Vamos a confiar en la capacidad de sugestión de los compañeros. Hasta entonces, hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana. Sean muy felices y disfruten este fin de semana, no solo del FEN, sino de todas las fiestas que se reparten por todo el territorio insular en honor a San Pedro. Buenos días.